Universidad Minuto de Dios, nosotros estamos cursando una asignatura, Liderazgo para el Cambio, en la cual tenemos una actividad propuesta para esta semana y es elegir un líder para realizar una entrevista. Nosotros estamos estudiando varias personas, varios perfiles y lo elegimos a su merced para hacer esta entrevista con el ánimo de poder entablar una conversación acerca del liderazgo que su merced ejerce, el liderazgo a nivel mundial, el liderazgo encaminado al trabajo en equipo, el liderazgo desde las características propias de un líder, de los estilos, las tendencias, los tipos de liderazgo que pues su merced ha tenido la oportunidad de pronto de experimentar en su quehacer diario. Entonces, le agradecemos muchísimo que usted nos haya permitido encontrarnos, tener este encuentro a la luz pues de generarnos conocimiento también y compartirnos de su sapiencia que sabemos que es bastante amplia y su experiencia bastante gratificante. Hoy entonces tenemos al padre Jorge Enrique Galvis Sepúlveda y los dejo con él para que él se presente y conozcamos un poco más acerca de quién es el líder que elegimos para esta presentación. Bueno, muy buenas noches para todos, para Marixa, quien está pues hablando, para Sandra, Nelcy, Karen y Jaime, que son los que hacen parte de este equipo, de este grupo. Naturalmente, pues muy agradecido porque pues que lo tengan a uno en cuenta para hacerle una entrevista en relación al liderazgo, pues algunas características seguramente todos los tendremos y bueno, pues yo les agradezco que hayan pensado en mí y también poderles aportar alguna cosa desde mi experiencia para este ejercicio que están realizando ustedes a nivel educativo y formativo. Mi nombre, como tú lo decías, soy el padre Jorge Enrique Galvis Sepúlveda. Actualmente desempeño el cargo como rector del seminario arquidiocesano San José de Tunja, en un seminario provincial aquí de Boyacá y Casanare, donde se forman los futuros sacerdotes para la iglesia de Boyacá, de Casanare y del mundo, porque también tienen un espíritu misionero. He tenido pues algunas experiencias de estudios, tuve la oportunidad de ir a Roma a estudiar en la Gregoriana, de Roma Teología Moral. Allí también hice una especialización en moral fundamental y una vez regresé a Colombia tuve la oportunidad de hacer una maestría en bioética en la Universidad Javeriana de Bogotá. He tenido también la oportunidad por ahí de acompañar el servicio pastoral como sacerdote en varias parroquias. En Roma también trabajamos allí en 2 parroquias. Tuve también la oportunidad de trabajar acá en una universidad en Tunja, unos 4 añitos como docente y también liderando algunos elementos especialmente de la investigación. Y bueno, pues ahora por decisión del señor obispo y por gracia de Dios estamos acá liderando esta casa de formación que no es nada fácil. Entonces es como mi entrevista y bueno, pues estamos aquí dispuestos para lo que deseen preguntar. Espero que las preguntas no sean muy difíciles y que las podamos responder de la mejor manera. Micrófono. Enciendes el micrófono, Maritza. Gracias, padre, por su disposición. No, las preguntas son de su conocimiento y son bastante, todas son abiertas, son preguntas abiertas, porque pues el ánimo de la entrevista es que podamos tener un diálogo de saberes, pues, donde todos podamos enriquecernos con su experiencia, padre. Entonces, vamos a dar inicio con el primer aspecto, que es el estilo y la tendencia de liderazgo. Entonces, cuando se ejerce liderazgo, padre, cada líder desarrolla y se apropia de un estilo, una tendencia o un tipo de liderazgo. Este liderazgo, pues, es bien marcado en su labor diaria y se evidencian ciertos rasgos, ¿sí? Que son la forma en la que es a sus liderados o a sus seguidores, como los hombres los quiera llamar. En su caso, padre, ¿cuál considera usted que es ese estilo, ese tipo, esa tendencia de liderazgo que usted aplica en su día a día? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, son distintos tipos de liderazgo. Cada ser, cada persona y cada rol o cada responsabilidad requiere un tipo de liderazgo. Naturalmente, en mi caso, como rector de esta casa de formación, que es un poco atípica, pero que requiere unos parámetros totalmente especiales, diría yo,
porque es el rector de un seminario donde se forman los futuros, digamos, líderes de las comunidades, como son los futuros sacerdotes, pues naturalmente nosotros tenemos que pensar primero, yo personalmente, mi liderazgo lo he orientado como en algunos aspectos, primero la espiritualidad sacerdotal, ¿sí? Porque es lo que nos mueve a nosotros como sacerdotes. Y segundo, orientado en una visión de iglesia que nosotros llamamos hoy la comunión o la sinodalidad, que significa caminar juntos. Ya, por eso yo podría resumir mi liderazgo en un liderazgo primero del servicio, porque la iglesia es una entidad al servicio de, ¿no? Hemos elegido esta tarea para servir a los demás. Obviamente ese servicio se hace en el tema de la formación, que es educar y formar a los futuros sacerdotes y naturalmente sembrar en el corazón de ellos el tema de la sinodalidad, que es caminar juntos o estar y trabajar siempre unidos por el bien común. Y ese líder es el que tiene que no solamente escuchar, sino que también tiene que acompañar, tiene que discernir, tiene que motivar. Y aquí lo que se busca primero es un ambiente de confianza, naturalmente, para poder crecer, para poder aportar, ¿no? Para uno también hacerse sentir parte fundamental del proceso de los seminaristas, ¿no? Que tiene que, y yo con esto termino para redondear la pregunta y no alargarnos, fundamentado en la cercanía al formando y la coherencia, ¿no? Más que desde la imposición, porque generalmente cuando uno es líder busca uno de pronto eh, imponer las cosas y no creo que aquí necesitamos primero una cercanía y la cercanía siempre va a tener mayor validez cuando tú lo haces desde la coherencia o desde el testimonio de vida, que es lo más importante. Gracias, padre. Padre, y en esta dinámica, en su quehacer, ¿qué tipo de liderazgo usted definitivamente no ha aplicado ni aplicaría en, en su rol en labor? Bueno, yo Que creo sea que definitivamente no soy ese tipo de rasgos, considero. Gracias, Marisa. Yo diría que no solamente por mi posición, porque a veces por lo que nosotros somos sacerdotes, como que parcializamos de pronto la orientación, pero esto que voy a decir cabría para cualquier líder, pequeño o grande, o que sea, digamos, entre comillas, muy importante. Yo no implementaría un tipo de liderazgo, yo creo que el tema del autoritarismo, ¿no? Porque pienso que el ambiente de hoy requiere otro tipo de liderazgo. ¿Qué hace un líder que es impositivo, que es autoritario, que a veces también atropella? Pues naturalmente primero limita la libertad de muchas personas, porque eso va a llevar a que uno se sienta retraído, ¿sí? Para hablar, para generar confianza, para acercarse. Segundo, debilita la madurez de las personas, porque no le permiten esa libertad, ¿no? Como apropiarse, como madurar y crecer en su plena libertad. Y finalmente también, pues yo diría, empobrece la formación o la educación, en este caso integral, del futuro ministro de la Iglesia. Así que, pues un liderazgo rígido, cuadriculado, muy tenso, pues me parece que iría en contravía inclusive de la misma misión de la Iglesia, que es poder trabajar unidos, trabajar en sinodalidad, en diálogo. Inclusive no permitiría abrirse uno para un diálogo o para discernir alguna situación que a veces son importantes y a veces es necesario también escuchar, que eso es muy fundamental en un gran líder. Entonces yo pienso que el tema del autoritarismo y un liderazgo impositivo, yo creo que eso ya pasó a la historia y tenemos que pensar en otro tipo de liderazgo. Gracias, padre. Precisamente la siguiente pregunta era el por qué no lo aplicaría ya. Su merced ampliamente nos describió el por qué justo no aplica ese tipo de liderazgo. Padre, este es el primer con las preguntas pertinentes. Muchas gracias, padre. A ti, Marisa, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Ok, bueno, siguiendo con el siguiente punto, es el liderazgo transformacional. Pues en las últimas décadas el liderazgo transformacional ha adquirido una importancia central
debido a sus capacidades para inspirar, motivar y orientar a las personas hacia cambios profundos y sostenibles. Este enfoque pues promueve una construcción de una visión compartida y fortalece la confianza, estimulando el crecimiento personal. Ahora bien, eh, padre Jorge, teniendo en cuenta su labor como rector del seminario conciliar y su trayectoria espiritual y académica, ¿de qué manera se identifica usted con los principios del liderazgo transformacional y qué acciones concretas implementa en su día a día para inspirar, motivar y promover el crecimiento personal y espiritual de quienes están bajo su guía? Gracias, Karen. Pues bueno, la pregunta es un poquito amplia, sin embargo voy a tratar también como de resumirla. Yo pienso que para un líder, digamos, actual, nosotros sabemos que a lo largo de la historia siempre han existido líderes, ¿no? Y seguirán existiendo y seguirán surgiendo, porque si no, entonces, digamos, no iríamos o no tendríamos ninguna capacidad también de transformación. Sin embargo, sin importar el momento histórico, el tiempo, los contextos, yo creo que los que realmente han sido líderes comparten en cierta manera algunas particularidades muy importantes. Por ejemplo, yo quiero empezar por el primero, un compromiso, una característica propia de un líder que pueda transformar y cambiar la historia, el mundo. Yo creo que es primero un compromiso ético. Al ser humano y al mundo de hoy le falta, y a cualquier persona, pensar mucho en la ética, porque Adela Cortina hablaba de la ética de mínimos, ¿no? Porque es que la ética pone por encima de cualquier cosa el bien común de las personas. Sí, el líder no debe de pensar en solo en él, el líder es el que realmente lidera, pero está trabajando en equipo y en conjunto. También que tenga una influencia positiva, porque puede también haber líderes muy negativos, ¿no? Que moviliza, que va hacia un propósito, que tiene una intención transformadora y renovadora, que seguramente es lo que pues uno busca siempre en las personas. Una persona que tenga una capacidad, hoy se habla mucho de un término que se llama la famosa resiliencia, ¿sí? Que tenga la capacidad de enfrentar la adversidad en una época y en una generación donde desafortunadamente como que todo nos frustra, todo nos derrota, todo nos bajonea, si todo nos acaba, todo nos destruye. Yo pienso que si el líder, digamos, se desmotiva y no tiene la capacidad de enfrentar la adversidad, pues realmente no se puede ni transformar ni hacer absolutamente nada. Yo insisto también con lo que nosotros en la iglesia manejamos y es la coherencia de vida. O sea, un líder que esté al frente de cualquier situación, institución, proyecto y no sea coherente ni consecuente con lo que dice y lo que hace, mire, no tiene absolutamente nada de credibilidad. Y eso es muy importante hoy. Y voy a terminar con una última. Yo creo que si se cumplen estas que he nombrado, yo creo que un gran líder para que transforme hoy la historia, el mundo, que es lo que seguramente pues pedimos y necesitamos, es una clara capacidad, yo diría, de inspirar a otros. Hoy se habla de los paradigmas. Antiguamente uno veía que decía, yo quiero como ser, el ideal es esta persona. Sí, porque uno veía unas motivaciones en estas personas, ¿no? Y yo creo que es que tenga una capacidad de arrastrar y decir, a arrastrar a mucha gente que diga, yo quiero ser como esta persona o inclusive mejor, ya que eso como que se ha ido desdibujando y se ha ido perdiendo en todos los campos, ¿sí? En la iglesia, en la parte educativa, en la parte política, en la parte cultural, eso se ha ido desdibujando muchísimo y yo creo que es porque nos falta realmente un poco más de convicción y de engranaje en este tema de formar y capacitar a los verdaderos y auténticos líderes. No sé si te respondí, pero creo que es mi respuesta. Ok, muchas gracias. ¿Quién sigue? Perfecto, padre. Agradecerle primeramente por la disponibilidad para esta entrevista. Y siguiendo con la temática de la entrevista, ahora nos detenemos a mirar un poco lo que tiene que ver con el liderazgo global o mundial, que es un liderazgo también muy importante, que definitivamente merece nuestra atención y, por supuesto, nuestro espíritu. En primer lugar, quisiera preguntarle si a lo largo, mejor aún, a lo largo de la historia humana, pues siempre han existido líderes globales de todo tipo. Nosotros los conocemos por la tarea también que desempeñamos
y también líderes que tienen muchos estilos. Entre ellos, pues han existido deportistas, políticos, personas militares, religiosos, personas líderes sociales, líderes culturales, entre muchos otros. Quisiera saber desde su criterio personal si es posible mencionar algunas características que todos ellos tengan en común y Ujú, características que los hagan común a todos. ya. Gracias, Jaime. Mire, pues bastaría mencionar, hay muchos líderes, ¿no? Bueno, a nivel mundial uno quisiera pues hablar, por ejemplo, de los líderes a nivel de nuestra patria, porque también hay gente muy buena. Y eso podría y sería muy interesante, por ejemplo, contextualizarlo o aterrizarlo un poquito más. Sí, aquí tenemos líderes en el deporte, líderes en la cultura, líderes, bueno, como usted lo ha mencionado, yo quisiera como tener un referente mundial que a mí a toda la vida me ha llamado la atención desde que he tenido la oportunidad de leerlo, de conocer su historia. Y yo creo que Nelson Mandela para la humanidad ha sido un ícono que no fácilmente se ha podido, digamos, borrar, sino que quedó en la historia de la humanidad por su manera como logró allí en Sudáfrica transformar una realidad social. Sí, y es que el tema de la transformación no fue de él de una manera como a veces uno lo quiere hacer, ni positiva ni nada, sino a través precisamente de lograr una paz, una reconciliación con su testimonio, ¿no? Que seguramente tiene que ver con la pregunta que inmediatamente le respondí a Karen, porque el tema de la unión, el tema de la ética, el tema de pensar, ¿no? En la fraternidad, en el bien de todos, en la dignidad humana, ¿no? Creo que está muy basada en la filosofía, en el legado de Nelson Mandela y en otros grandes líderes a nivel mundial que seguramente han hecho mucho por el mundo, por la humanidad, por las personas, por tanta necesidad a veces que hay a nivel mundial. Y si me pregunta por otro referente a nivel de iglesia, yo creo que para nosotros los católicos, pues no hay muchos santos, hay muchos filósofos, hay muchos teólogos. Papa, para mí, Joseph Ratzinger fue un hombre extraordinario. Tuve la oportunidad en Roma, cuando estuve allí, de asistir a más de un encuentro con él y su profundidad teológica extraordinaria. Pero pues yo quisiera terminar su pregunta de pronto eh, para responderle con, yo creo que el Papa Francisco, para estas nuevas generaciones que de pronto tienen un poquito más de contacto, Papa Francisco fue un hombre que en su papado un poco corto, pero creo que transformó, acercó, porque tiene unas características propias que las debe tener cualquier líder mundial, y es precisamente la cercanía, la misericordia. No, él hablaba mucho del cuidado de la creación. Eso lo tenemos que pensar absolutamente todos, ¿no? La cultura del encuentro, ¿no? Que nos permite a nosotros unirnos más que dividirnos. Creo que eso fue lo que hizo Mandela, creo que eso es lo que han hecho grandes líderes del mundo que se unen por una buena causa, y yo creo que son esas características fundamentales que brotan sencillamente de cuando una persona tiene una ética bien fundada, unos valores y unos principios para transformar los corazones de las personas con su testimonio de vida, con su actuar y con su obrar. No sé si le respondí, creo que Tu madre, sí, señor, perfecto. Unido a eso iba la segunda pregunta, que era poder mencionar unos dos referentes que a nivel mundial fueran un faro de cambio y de progreso para las nuevas generaciones, pero parece ser que en la primera pregunta ya me respondió ambas. Entonces, por un lado, Mandela, y por el otro lado el Papa Francisco. De pronto, padre, para agregar con respecto a estas dos personas que menciona, ¿qué aspecto resalta de ellos para su elección, para tenerlos como modelo, como referente de las nuevas generaciones? mire, por ejemplo, de Mandela, la capacidad de unir un país dividido, que eso es muy complicado, muy complejo. Lo vemos en nuestro país acá, que cada quien pareciera que va por su lado. Segundo, él le apostó mucho a la reconciliación, a la paz, ¿no? La firme convicción también el de que todos somos humanos, es decir, esa condición humana que merece el respeto y la dignidad, ¿no? Por eso es que Mandela para muchos hoy en el mundo sigue siendo un referente de justicia y de paz, ¿no? Por su enseñanza. Esos elementos, lo mismo yo diría también del Papa Francisco, que fue un hombre que acercó mucha gente, inclusive a la iglesia,
gente inclusive no creyente que lo admiraba a él, y creo que eso transforma, ¿no? Que se preocupó también por los pobres, por los necesitados, que se preocupó por nuestra naturaleza, por la obra de la creación, con este documento tan bonito de la Casa Común. Entonces yo creo que esos son como los elementos que son transformantes y son fundantes en un verdadero líder a nivel personal, local, nacional o mundial. Muchísimas gracias, padre, muy amable. Bueno, con gusto. Buenas noches, padre. Darle las gracias por aceptar el llamado a este ejercicio. Entonces, siguiendo con la temática, vamos a ver, entonces, un líder eficaz se distingue por poseer una visión clara y un sentido de propósito que guíe una de sus acciones, ¿cierto? Esta capacidad permite definir un rumbo hacia el cual desea llevar a su equipo. Siempre, pues, las características son innatas. Queremos es que nuestro equipo, pues, surja. Entonces, teniendo en cuenta, pues, en su presentación pudimos evidenciar que es mucha. Entonces, su experiencia personal y la fundamentación teórica que usted ha desarrollado durante el proceso de formación como líder, quiero pues hacer una pregunta que es muy personal. ¿Qué características destaca en su liderazgo? Gracias, Nelcy. Mira, uno en el camino del ministerio, del sacerdocio, porque también ha sido docente, bueno, va uno aprendiendo, ¿no? Va uno aprendiendo y creo que el tiempo es el que realmente a uno le va dando la experiencia, le va dando las capacidades y las cualidades para uno ponerlas al servicio de los demás. Yo creo que una de las características propias que yo siento que he tenido que construir, cultivar y vivir, por ejemplo, acá en el seminario, es la cercanía. La cercanía con mis profesores. Yo tengo a cargo 10 formadores, 20 docentes, 77 seminaristas, y todos con una historia diferente. Y para uno poder acompañarlos a ellos, cada persona es un mundo. Tiene que uno tener la cercanía hacia ellos, generar confianza y apertura, que yo lo había dicho ya en la primera pregunta. Segundo, aparte de la cercanía, yo creo que uno también logra adquirir una capacidad, una característica de discernimiento. Todas las personas se le acercan a uno con una situación particular y uno tiene que escuchar, que sabe la otra, una escucha activa que es muy importante, ¿no? Que es necesaria, y más nosotros en la iglesia, y más en esta institución como es un seminario. Todos los días hay que escuchar a los muchachos, problemas de una cosa, problemas del otro, son muchachos de distintas edades, están entre los 17 y 24 años, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que discernir y ayudarles a ellos, ¿no? A tomar decisiones prudentes, orientarlos, decirles qué se hace, qué no se hace, ¿no? Y seguramente ustedes también en la educación, esa tarea de la escucha y del discernimiento es muy importante, ¿no? Y creo que otro elemento que lo he aprendido seguramente ahora que estoy en la rectoría es la capacidad de organización, la capacidad de organizar las cosas. Sí, la capacidad de planificar, o sea, lo que tú no organizas y no planificas, no lo podrás gestionar. Eso sí, hay que tenerlo por seguro. De tal manera que esos tres elementos, yo digo, la capacidad de uno para organizar, planificar y gestionar, eso es determinante, ¿no? En un líder. Y yo creo que una característica que no puede borrarse, yo sigo insistiendo en ella, tanto en docentes, en padres de familia, en profesores, en sacerdotes, en médicos, yo creo que es el testimonio coherente. Hoy las instituciones y las personas hemos perdido mucha credibilidad porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Y yo creo que la coherencia o el testimonio no solamente es para el cura, como la gente dice, o para la monja o para el sacerdote, sino yo creo que también inclusive para la mamita o el papá, para el docente que dice, mire, ofrezco mi testimonio, soy coherente con lo que digo y con lo que hago, y eso arrastra más que un discurso como el que estamos nosotros aquí realizando, porque como dice el dicho, las palabras a veces se las lleva el viento. Entonces creo que eso es lo que yo he podido personalmente y en mi experiencia adquirir, Nelcy, y pues le agradezco también por tu pregunta. Muchas gracias, padre. Son características que lo lleva como un gran líder a cada día ser mejor.
Ya para terminar, voy a hacerle otra pequeña pues, pregunta. Es sobre aspectos que considera relevantes en un líder frente a los procesos de cambio y la toma de decisiones en circunstancias adversas, porque podemos ver que todo puede marchar bien, pero ¿qué tanto podemos cuando algo no va por ese camino que querramos? No, yo creo que hoy en día, como está la situación, hablo de mi país o en cualquier situación particular, porque pues también puede, uno ve los problemas del país, pero inclusive en la casa también puede uno tener un inconveniente, una situación adversa, ¿no? En un viaje, cualquier situación. Yo pienso que lo primero que uno tiene que tener, yo digo, serenidad. Hoy, no sé, discúlpeme la expresión que voy a utilizar, hoy vivimos muy arrebatados, muy angustiados. El Concilio Vaticano II habla de cambios rápidos y profundos. Sí, hoy tú estás en el semáforo, ya te pitan y ya todo el mundo quiere pasar, ¿no? En la fila, vivimos como en el mundo del, ¿cómo se llama esto? Del estrés sería, de la fricción. Y yo creo que aquí sí se necesita demasiada serenidad, demasiada serenidad. ¿Por qué? Porque la serenidad siempre va a transmitir esperanza y no angustia. Segundo, tener un claro el propósito. Sí, la serenidad, cuando usted es sereno, tiene la capacidad de poder como vislumbrar. Por eso es que dicen no tome decisiones cuando estás angustiado, porque vas a tomar decisiones erradas. El líder no puede angustiarse, sino estar sereno para tomar y su propósito que lo tome con mucha claridad, sin perder el horizonte institucional. No, imagínate, yo aquí como rector, qué sé yo, pues no, sin saber qué hacer, no, sí. Si saco los seminaristas, los expulso, los echo, qué sé yo. No, no, uno la tiene que tener, claro. Naturalmente creo que la prudencia también es muy importante. La prudencia, ¿no? Porque las decisiones se toman siempre con prudencia. Y el líder no es el que se acelera, sino el que mira, analiza, reflexiona y ya. Y yo voy a nombrar dos últimas. Yo creo que la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad en las situaciones adversas tú no puedes tirar al mismo tiempo, ¿sí? Sino que uno tiene que ceder. Si estamos dos en la puerta y los dos queremos salir al tiempo, no vamos a poder salir o no vamos a poder entrar. Alguno tendrá que decir, bueno, venga, ¿sí? Y eso yo creo que si reunimos esas condiciones que yo le estoy presentando, yo creo que eso nos permite eh, superar cualquier particularidad individual. Por eso en la Iglesia Católica, en la moral social se habla de un principio fundamental que es el bien común. Dice, el bien común siempre estará por encima del bien particular. Y aunque tú seas el líder, tiene que pensar es en bien del grupo, no en tu bien personal, que es lo que a veces le sucede a nosotros, ¿no? O le sucede a uno como líder. No, pues yo hago lo mío. Sí, no, tú tienes que trabajar es en función de los demás. Tú estás desorientando, ¿no? Y generar siempre la unidad, porque un líder no es el que divide, un líder es el que une. Un líder es el que acompaña, un líder que tiene la capacidad, por eso te decía, de la cercanía y de generar siempre un ambiente muy fraterno y muy cercano. Padre, muchísimas gracias. Muy claro las dos preguntas. Muchas bendiciones y nuevamente gracias. Bueno, Necia, usted está en muchos éxitos en sus estudios. Buenas noches, padre. Agradecerle enormemente compartirnos estos aspectos de su conocimiento y que ha tratado dentro de su trayecto. Dentro de eso hablamos de trabajo en equipo, padre, y hablamos pues que se fundamenta en unir habilidades y esfuerzos pues para alcanzar un resultado. Pero a veces nos centramos como solamente en ese aspecto. Y pues su merced nos comenta el día de hoy muchos otros aspectos que se tienen en cuenta y que son bastante importantes. Para ello, pues desde su conocimiento adquirido, desde sus estudios y desde su experiencia de vida, mi pregunta es, ¿qué acciones propondría para garantizar que todos los miembros comprendan su papel y se sientan cómodos aportando ideas o poniendo o exponiendo sus dificultades? Gracias, Sandra. Mira, yo pienso que por la experiencia, bueno, yo no es que sea tampoco que tenga 100 años, pero pues yo creo que sí he tenido la oportunidad como tener desde muy pequeño contacto con las personas, ¿no? También en la docencia he estado varios años, lo digo con mucho respeto, con mucha humildad, que hay gente muy buena, pero eso me ha permitido a mí como sacerdote, por lo menos acá en el seminario, que llevo casi más de 10 años acá formando muchachos, una de las acciones, digamos, como importantes que yo consideraría en el tema formativo es generar unos espacios
espacios de diálogo, ¿no? A veces nosotros somos muy impositivos en los lugares, entonces habla el que siempre habla. Si no es que pues este es el como que más tiene capacidades, entonces siempre habla él y es lo que diga el líder o el que de pronto tenga un poquito más de capacidad de liderazgo, y entonces va opacando al otro y como que no se le da importancia al otro. Entonces yo creo que aquí todos tienen voz y voto y todos estamos como en un mismo nivel y tenemos la misma dignidad en ese ámbito de la escucha. Segundo, también yo creo que hay que pensar mucho en los roles y las responsabilidades de cada uno, ¿no? Las tareas. Esas son acciones que hay que hacer. O sea, hay personas que tienen capacidades para una cosa, hay otras que tienen para otra, ¿sí? En una estructura, hay personas que dicen, bote esa puntilla, porque esa puntilla no sirve, pero esa puntilla, por pequeña que sea, ¿sí? Se va a necesitar en algún momento y va a ser fundamental y determinante. No porque el acero sea más fuerte, es el que tiene, claro, tiene un rol muy importante, pero la puntillita también, ¿sí? Va a ser determinante en cualquier momento. Mire, yo tengo un lápiz en mi mano. Si yo no tuviera el sacapuntas, no podría escribir, ¿sí? El lápiz es muy importante y uno puede escribir hasta historias y libros con este lápiz, pero sin el sacapuntas no podríamos hacer absolutamente nada. El otro también, como promover un ambiente donde, aquí lo hacemos a veces con los coloquios, con los seminaristas o sabatinas, donde todos puedan ser escuchados. Ya hemos abierto espacios también, por ejemplo, con trabajadores sociales, donde ellos también puedan expresar su realidad, a veces también acá en Boyacá, el ambiente familiar, el ambiente social, ¿sí? Porque a veces uno tiende a juzgar a la persona porque es tan callado, ¿no? Es que no sabe qué situaciones lleva por dentro. Entonces, esos espacios hay que abrirlos. Yo creo que en las universidades ahora como que o no sé en qué ya he escuchado, sí, como que se está promoviendo una cosa que se llama como centros de escucha, algo así. No tengo claro. Lugares como donde se puede escuchar a la persona tal como es, ¿no? Y generar también una participación activa. Yo creo que eso nosotros tenemos que hacerlo, porque todos hacemos parte de una comunidad, de un grupo, ¿no? Y, y yo creo que también, pues, fundamental, y aquí yo lo he promovido mucho con los muchachos, yo creo que el sentido también de pertenencia a un país, pertenencia a una familia, pertenencia a este grupo de, ustedes están estudiando una maestría de una universidad, sí, pertenencia al sentido de su casa. Yo creo que eso es muy importante, para tenerlo en cuenta. Yo pienso que esas son como las acciones que yo diría que pueden garantizar el papel de qué, de un gran líder en un grupo, en una comunidad. Gracias, padre. Em, digamos que, ¿qué método su merced implementaría en caso de que se presentaran diferencias de opinión entre los miembros y lograr, pues, digamos, sin afectar el ambiente de trabajo? No, yo creo que eso siempre, en todo lugar se presentan situaciones difíciles, eso en todos los lugares, y siempre va a haber, y eso es importante que lo haya, porque yo pienso que la diversidad de pensamiento, la diversidad de opiniones, de cultura, eso enriquece muchísimo. Yo creo que ahí sí, lo que creo que ya lo he mencionado en más de una pregunta, yo creo que lo primero era generar como espacios para el diálogo, ¿no? Siempre centrados en algunos valores y en algunos principios, primero el respeto. O sea, por eso cuando se pierde el respeto, se pierde todo, ¿no? O sea, todos tenemos en el respeto que ser escuchados, ¿sí? No se escucha al que más grita, se escucha a todo mundo, ¿ya? Porque todos merecemos respeto. Y entonces en ese respeto y en ese ambiente de fraternidad, pues dialogar, ¿sí? La multidisciplinariedad de las disciplinas hoy, no es que la matemática tenga más que la otra, no. Aquí entre personas también yo creo que el diálogo es muy importante, ser escuchados, y eso nos ayuda también a tomar una mejor decisión. Segundo, pues yo pienso que, de hecho, en estos días estamos aquí haciendo en el seminario un ejercicio que se llama el tema de la resolución de conflictos, creo que es porque ahí se presentan situaciones. Entonces yo creo que eso también hay que hacerlo, ¿ya? Y pues fue un poco como extraño porque se estaba haciendo el ejercicio y realmente en la resolución de conflictos se generó un conflicto por un malentendido. Entonces, date cuenta que es una cosa hasta extraña. Nosotros nos reíamos con la psicóloga y las trabajadoras sociales de ver cómo a veces eso nos cuesta también, pero yo creo que eso hay que hacerlo, sobre todo porque hoy vive uno muy cargado de mucha cosa. Buscar consensos. Sí, el verdadero líder es el que dice, venga, esto está bien, esto está mal, venga, o sea, no, sí, hay que buscar consensos. Eso lo hacía inclusive el papá o en la casa, o la mamá. Sí, uno con los hijos dice, bueno, mijito, se me va calmando y aquí vamos a escuchar, su hermanito también lo quiere, yo lo quiero, entonces busca uno como un término medio, ¿no? Y
recordar siempre, pues yo pienso que la misión institucional, ¿no? Donde tú estés, ¿no? Que es el punto de la unión, o sea, ¿qué nos une a nosotros? O sea, ¿ustedes qué los une ahorita haciendo este ejercicio de la maestría? ¿No? El tema de liderazgo, el tema de unirse en el grupo, porque es como el punto central de que todas las cosas salgan bien. Entonces, aunque son varios y diversos, ¿no? Pues el punto era de pronto hacer este ejercicio y creo que es eso. En una institución también es, en medio de todas estas técnicas, hay muchas, ¿no? Yo mencioné algunas, pero sí tiene que uno, el verdadero hombre tiene que tenerlas, tiene que tener claras y tiene que implementarlas, no solamente tenerlas ahí y darles un buen manejo. Pues no sé, Sandra, eso es como lo que tengo. Espero que te haya podido responder también. Por supuesto, padre, sí, señor. Lo que su merced menciona, por supuesto que es muy importante, la comunicación, el respeto, la confianza, es muy importante. Y pues también ahora lo que su merced comentaba, la implementación de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y la parte de comportamiento organizacional también es muy importante. Muchas gracias, Bueno, padre. a ti y a todos, muchas gracias por la invitación. No sé si hay algo más Padre, que decir. No, agradecerte mucho por este tiempo que pues sabemos que estás de viaje y que ha sido un espacio de tu día a día para nosotros. Muchas gracias. Gracias porque nos has regalado un gran aprendizaje, nos has mostrado tu tipo de liderazgo y hemos podido coincidir en que identificamos que eres un líder de líderes, claramente. Eres un líder con un estilo transformacional muy marcado, que obviamente por tu labor redunda en el tema social, ¿sí? Y pues agradecerte porque aquellas características que resaltas en tu liderazgo, como lo es la escucha activa, el mantenerse sereno, el guiar, orientar desde la cercanía, desde la preocupación por el otro, desde el bien común que prime sobre el bien individual, sobre ese ambiente, generar ese ambiente fraterno. Todos estos aspectos que tú mencionas hacen que para nosotros que somos unos líderes en formación, pues sean aspectos y rasgos que de verdad deseemos implementar en nuestro quehacer y que lo vemos claramente en la forma en la que te expresas el amor con lo que lo haces, cómo fluye de manera natural cada respuesta y eso es la evidencia más clara del amor, de la vocación que tienes en lo que haces, del amor que pones en cada cosa que desempeñas y pues nada, eres un gran ejemplo para nosotros, respetamos grandemente tu quehacer. Gracias por servirle al Señor, gracias por servirle a esta sociedad que tanto lo necesita. Gracias por servirnos a nosotros hoy para nuestra tarea, para nuestro ejercicio y nuestra actividad. Gracias por enriquecer nuestra vida hoy, porque no solo lo enriqueces a nivel profesional, sino también a nivel personal. pues Marixa, muchas gracias. Son unas palabras muy Muchas dicientes, muy gracias, profundas. muchas gracias. Saludos a todos, a Sandra, a Nelcy, a Jaime. Bueno, Dios les bendiga. Y bueno, pasen una santa noche y el mundo necesita de líderes como ustedes, ¿no? Para el cambio, como han trazado el tema de esta noche o el curso que están haciendo. Yo les voy a terminar con una expresión que siempre le digo a mis seminaristas y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos les digo, hermano, necesitamos curitas diferentes. Y yo les quiero decir a ustedes hoy, necesitamos líderes, profesores, docentes, médicos, padres de familia diferentes, ¿sí? Porque pues es lo que el mundo necesita. Y a propósito de ello, necesitamos líderes diferentes, que transformen, que cambien, aunque vayamos en contracorriente, en contra del mundo, yo creo que hay que arriesgarnos a hacerlo, ¿no? Entonces, el miedo hay que dejarlo atrás y hay que salir adelante, pues a luchar por transformar el mundo como lo hicieron grandes líderes a nivel mundial o lo han hecho grandes personas a nivel mundial. Así que gracias a todos y bueno, tengan una santa noche, un santo descanso. Gracias, Amén, Padre, Padre, gracias. igualmente. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un abrazo, una santa noche. Gracias, padre. Si nos puede poner en sus oraciones para este proceso, se le agradece enormemente. No, seguro les va a ir muy bien. Yo ni siquiera les pregunté si todas eran católicas, pero no tengo ningún problema. Que el buen Dios las bendiga y los bendiga a todos. Un abrazo. Dispénseme.
Amén. Amén, Padre, Padre. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, chao, una feliz noche, gracias.